con el escudo, Bien. Como les decía hace un momento, empezamos con respiratorio a nivel bioquímico. ¿Qué nos interesa de respiratorio a nivel bioquímico? Bueno, de entrada sabemos que el sistema respiratorio, la función principal es el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esto, sabemos también que somos organismos de respiración aeróbica. Y por lo tanto requerimos del oxígeno en la última fase del metabolismo a nivel mitocondrial, que es en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, para que podamos obtener la máxima energía en forma de moléculas de ATP a partir de los nutrientes que consumimos. Y de esta manera, y de esta manera, ya teniendo esa energía y teniendo nutrientes extra, podemos hacer anabolismo, construir todo lo que requerimos, tejidos, hormonas de regulación, etc. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de que tengamos oxigenación. Tan importante es esto que una persona que llegue a tener un paro respiratorio o que tenga un problema asmático severo, si no le resuelves el problema para que sus alvéolos vuelvan a expandir y vuelvan a oxigenar, el paciente muere en pocos minutos. O sea, hasta ese punto es importante. ¿De acuerdo? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, también sabemos que los pulmones constituyen un mecanismo de compensación a alteraciones ácido-base. ¿De acuerdo? Y produce también algunas moléculas que ayudan con sistema inmune. Lo van a ir viendo poco a poco. Por otra parte, si tenemos nosotros un fallo pulmonar, se puede condicionar una acidosis inicialmente respiratoria. Inicialmente. ¿Por qué? Porque si tenemos una obstrucción en el intercambio gaseoso, todo el dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, no lo vamos a poder eliminar adecuadamente por pulmón. ¿Sí? Si nosotros recordamos un poquito bioquímica 1 a nivel de ácido base, recordarán que quien se encarga de empezar, ojo, de empezar con la neutralización o el restablecimiento del equilibrio ácido base es el sistema amortiguador que está en plasma. Y lo he dicho mal, no es él, son los sistemas amortiguadores, de los cuales el principal a nivel plasmático es el del ácido carbónico. ¿De acuerdo? Pero ahí queda. Una vez que el sistema amortiguador ha hecho su parte, debe ser auxiliado por pulmón y debe ser auxiliado por riñón. ¿Cuál de los dos órganos es el primero en actuar y que se activa en minutos u horas? Pulmones. Y el segundo en actuar, que se activa en horas o días, son los riñones. Entonces, el pulmón es el que se lleva la mayor parte en auxiliar al sistema ácido-base amortiguador para poder compensar alteraciones. ¿De acuerdo? Ustedes ahorita han estado revisando probablemente algunas patologías. ¿Ya llegaron a patologías o están todavía en cuestiones anatómicas y fisiológicas? Está en anatomía, todavía no llegan a cuestiones clínicas. Bueno, dentro de las situaciones clínicas que se pueden encontrar de manera muy repetida o con mucha incidencia poblacional están los cuadros asmáticos, secundarios a alergias. ¿Sí? ¿Hay gente fumadora? ¿Sí, verdad? Vivimos en una zona limpiecita o medio contaminada o súper contaminada, pues nuestro mundo ya parece excusado, ¿verdad? Está súper contaminado. Tomamos medicamentos que son metabolizados a nivel de hígado y riñón, y en hígado por procesos de oxidorreducción, pudiendo generar la formación de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Todo eso, jóvenes, puede llevar a patologías pulmonares como un enfisema pulmonar, una situación cancerosa. ¿De acuerdo? Tenemos esas tres situaciones, ¿ok? Tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ahí podrían empezar los fumadores y podrían avanzar hasta un enfisema pulmonar. Podríamos estar hablando nosotros de cuadros asmáticos. Hay problemas infecciosos, ¿de acuerdo? Enfermedades virales, como la pandemia de la cual acabamos de salir hace unos años. ¿A quién atacaba o cuáles eran las células huésped principalmente? Las células pulmonares con la primera variante. ¿De acuerdo? Y su punto de unión era la enzima convertidora de angiotensina. De ahí se agarraba el mendigo bicho para colarse. ¿Ok? Y provocó la muerte de muchas personas.
¿sí? Provocando una tormenta de citoquinas y afectando la función pulmonar. ¿Ok? Pero también están bacterias. ¿Cuántas neumonías bacterianas van a encontrar ustedes a nivel hospitalario? Muchísimas. Neumonías virales, micosis, están llevando salud pública y están llevando investigación. Y en algún momento han mencionado tuberculosis, ¿cierto? Ok, hay una bacteria que tiene características micóticas llamada Mycobacterium. Hay varias subespecies, pero Mycobacterium tuberculosis es la principal causa de la tuberculosis pulmonar. Destrucción de alveolos y por eso presentan, ¿cómo le dicen? Hemoptisis, cuando estornudas o escupes sangre a partir de las vías aéreas. Está esa parte, ¿sí? Tenemos otras alteraciones nosotros dentro de la clínica que van a encontrar ustedes en el área médica, como las insuficiencias cardíacas congestivas. En la insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente el corazón dividido en 4 cámaras comunicadas por válvulas. Cuando una cámara se contrae para expulsar la sangre, se abre una válvula que luego debe cerrarse. Una insuficiencia en que consiste en que la válvula se abre pero no cierra completamente. Entonces la sangre, en lugar de que se impulse en una sola dirección, como tiene válvulas fallando, se impulsa y retorna. Impulsa y retorna. Y esto genera una acumulación de sangre en lo que viene siendo la circulación pulmonar, pudiendo condicionar un edema pulmonar, lo que asociado a una insuficiencia cardíaca se conoce como cor pulmonar. ¿De acuerdo? Todo eso lo van a ir viendo ustedes en clínica. Y todo eso, a final de cuentas, redunda en un fallo en el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos llegar a tener episodios de hipoxia asociados a este tipo de situaciones, hipoxia tisular, que pueden ser transitorios o que pueden ser crónicos y se pueden controlar parcialmente y darle al paciente una calidad de vida más o menos, o si son agudos, pueden llevar a causar la muerte. ¿Sale? Entonces, la finalidad en el área de bioquímica es conocer ese mecanismo de intercambio gaseoso a nivel bioquímico y volver a repasar un poquito las diferentes tipos de alteraciones ácido-base causadas por pulmón y no causadas por pulmón, como vienen siendo las metabólicas, pero revisando o haciendo énfasis en la respuesta pulmonar. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos hablando de una alteración pulmonar en la cual tenemos un fallo de intercambio gaseoso con acumulación de dióxido de carbono, obviamente el pulmón no va a ser capaz de ser su propia respuesta si él está causando el problema. ¿Quién va a tener que ayudar al sistema amortiguador? Nuestros riñones. Entonces, aunque no estemos en sistema renal, que corresponde a bioquímica 3, tenemos que conocer al menos en esta bioquímica 2 de los transportadores a nivel renal presentes en los túbulos que forman parte de la nefrona y que participan en el equilibrio ácido-base. Al menos 2. En Bioca 3 les van a poner una madrina con transportadores bien padre. Pero está bien bonito, son un chorro. Bueno, la madrina no, los transportadores. ¿Ok? Son un montón de transportadores que hay a nivel de túbulos y que les explican a ustedes muchísimas cosas que suceden con los pacientes. Entonces, en ocasiones dicen, ay, no, es que Bioca 3 en riñón está muy difícil. No es difícil. Depende de cómo la agarres. Y les explica demasiadas cosas. ¿Ok? Así que, sin más preámbulos, empecemos con la temática. Eso fue una breve introducción de qué nos espera. No sé, yo nosotros sabemos, bueno, le voy a poner aquí por paz, que se la solté de sopetón, ¿verdad? Déjenme les pongo quién aparece primero y quién aparece después. Si no, me van a coscolonear ahorita. Bueno, ahorita no sé. Son hace 6 años. Ahorita te poquito más grande. Ese casi no tiene. Ese casi no tiene. Ahorita uso como 0.5. Vale, ya le quité cosas y vamos a ir apareciendo poco a poco. ¿Ok? Básicamente, el intercambio gaseoso
sucede en dos partes globales de nuestro organismo. A nivel pulmón, pero hay un siguiente intercambio gaseoso a nivel tisular. ¿Okay? Normalmente, cuando nosotros inhalamos, se expanden los alvéolos y se llenan de la mezcla de aire atmosférico. Esta mezcla de aire atmosférico contiene más o menos, ¿está cerrado? ¿Tiene cerrado? El último que entró, ¿quién fue? Perdón. La mezcla de aire contiene un 70% de nitrógeno, cerca de un 20% de oxígeno y el 10% restante es una mezcla de dióxido de carbono, gases raros o nobles y otros contaminantes. Ahorita en la actualidad, quién sabe cómo anda esta mezcla, ¿verdad? A lo mejor estamos cambiando un poquito los porcentajes. Sin embargo, de estos gases que forman el aire atmosférico, el que vamos nosotros a captar básicamente va a ser el oxígeno. Este es el que nos identifica. Obvio, también podemos captar CO2. El que nunca vamos a captar va a ser el nitrógeno. Nuestros pulmones, nuestras células no tienen la capacidad para manejar nitrógeno elemental en forma de gas. Lo manejamos en forma de aminoácidos. Lo manejamos en forma de proteínas, pero nunca de manera elemental. ¿Ok? En el alvéolo, cuando se expande, ¿sí? Recuerden que los alvéolos se encuentran irrigados por un sistema venoso. Ustedes en los libros ven algo así. Ven los alvéolos como agarrados por manitas, ¿verdad? De diferentes colores. Tenemos capilares venosos y tenemos capilares arteriales. Imagínate algo así. Soy muy mala para dibujar eso. Sin embargo, en lo que viene siendo el capilar venoso, el eritrocito viene cargado con dióxido de carbono. Más adelante vamos a ver en qué forma, cómo se une a la hemoglobina, de qué manera se transporta. Y cuando nosotros inicialmente inhalamos, lo que hay abundante dentro del alvéolo es oxígeno. Aquí vamos a tener una alta presión de oxígeno a nivel alveolar y una baja presión de CO2. Y en los capilares sanguíneos venosos tengo una alta presión de CO2 y una baja presión de oxígeno. Por lo tanto, las diferencias de presiones hacen que se apliquen las leyes de los gases y un gas va a difundir de donde hay menos, de donde hay más a donde hay menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se va a llevar a cabo un intercambio gaseoso. El CO2 del eritrocito va a pasar al alvéolo. Ya no voy a estar aquí en el eritrocito. ¿De acuerdo? Y el oxígeno en alta presión dentro del alvéolo va a entrar al eritrocito. Ya no va a estar en el alvéolo. A eso es cuando inhalamos. Esto está sucediendo. A la hora de exhalar, ya dejé cargados los glóbulos rojos con oxígeno y ¿qué estoy expulsando? CO2. ¿Qué tengo ahora en torrente sanguíneo? Ok, pues por aquí llegaron los eritrocitos que llegaron cargados de CO2 y salen cargados con oxígeno para regresar al corazón, aurícula izquierda, bajamos a ventrículo izquierdo, se contra el ventrículo izquierdo, lo saco por la arteria aorta y vámonos, salud al resto. Gracias. ¿Ok? ¿Qué llevo entonces en los eritrocitos? Llevo oxihemoglobina. Este círculo representa un eritrocito. Se hizo el intercambio gaseoso a nivel alveolar, la sangre llegó con CO2, se hace el intercambio gaseoso, sale con oxígeno en forma de oxihemoglobina y llegamos a tejidos. ¿Qué tengo en tejidos? Bueno, en tejidos estoy haciendo metabolismo y estoy produciendo CO2 en muchas etapas metabólicas, sobre todo en lo que viene siendo las fases oxidativas, en ciclo de Krebs. Por cada acetilcoenzima que tiene 2 carbonos se generan 2 dióxidos de carbono. ¿Ok? Entonces imagínate toda la acetilcoenzima que entra en la mitocondria de una célula. ¿Sale? Por lo tanto produzco demasiado CO2 como producto residual.
que va a ser intercambiado por oxígeno a nivel de tejidos. ¿Cómo se le llama? Al proceso de intercambio gaseoso, fisiológico y bioquímico que sucede a nivel pulmonar. ¿Quién lo sabe? Pero tiene un nombre específico. Efecto Haldane. ¿Ok? Es el efecto Haldane. ¿De acuerdo? Esto es el mecanismo de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Cuando el eritrocito llega a los alveolos, libera el CO2 hacia el alveolo, capta el oxígeno del alveolo por diferencias de presiones para que el eritrocito salga cargado de oxígeno. Esto es lo que se llama efecto Haldane. ¿De acuerdo? Cuando el eritrocito con la oximoglobina llega a los tejidos y se hace un segundo intercambio gaseoso, porque ahora en el tejido tengo un montón de CO2 por el metabolismo y el eritrocito viene súper cargadísimo de oxígeno. Ahí tenemos diferencias de presión también. Se hace cambio por diferencias de presión y el tejido queda con oxígeno para que le puedas dar batería al complejo. ¿Cuál de la cadena? Al complejo 4, para que puedas terminar de generar el gradiente de protones en el espacio intermembrana mitocondrial. Se puede activar el complejo 5, ATP sintetasa, y puedas generar la energía. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se le llamará al efecto fisiológico bioquímico que sucede en tejidos y que incluye intercambio gaseoso? Si este es el efecto Haldane, ¿cómo se llama el efecto en tejidos? Dila sin vergüenza, suéltala. No seas chillón, ándale. ¿Lo dijiste bien? Efecto Bohr. Efecto Bohr, mija. Sin pena, no se me ponga morada. Todo está bien. ¿Ok? Efecto Bohr. ¿De acuerdo? Entonces, para que la hemoglobina que lleva oxígeno unido a ella, esa hemoglobina contenida en los eritrocitos, y ver el oxígeno durante el efecto Bohr en los tejidos requiere varias condiciones. ¿De acuerdo? No lo va a soltar así como así. Una de las formas es sí, los cambios de presión tan altos, diferencia de presión CO2 oxígeno, esa es una. Por lo tanto, para que la hemoglobina libere el oxígeno en tejidos necesita una alta concentración de CO2. Recuerden que la hemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno, pero no tan alta como para que lo pueda soltar, pero necesita condiciones para que se libere. Entonces, para que nosotros podamos liberar el oxígeno de la hemoglobina se requieren varias cosas. Incremento de CO2 a nivel de tejido para que pueda competir y desplazar al oxígeno de la hemoglobina. ¿Sí? Necesito también una disminución del pH, es decir, necesito un pH ácido a nivel del eritrocito para que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno. Y necesito una tercera cosa. Necesito 3 condiciones para que la hemoglobina presente en los eritrocitos cargada de oxígeno libere ese oxígeno a tejidos. ¿Ok? Condiciones. Elevación de CO2 a nivel tejido. Segunda condición, disminución de pH. Y tercera condición, presencia de 2,3-bifosfoglicerato. ¿La disminución de pH era a nivel de qué? A nivel eritrocitario. ¿Ok? Y recordaremos que este 2,3-bifosfoglicerato ya lo habíamos mencionado en uno de los ciclos metabólicos. ¿Ok? Va recordando y haciendo un poquito de fisiología bioquímica. Un glóbulo rojo maduro, jóvenes, que es el que va a llevar a cabo el proceso de oxigenación. ¿Tiene mitocondrias? ¿Tiene núcleo? ¿Tiene ribosomas? No. Es la única célula anucleada en su fase madura. ¿De acuerdo? Si no hay mitocondrias, ¿puede realizar ciclo de Krebs?
¿Puede producir o transformar piruvato en acetilcoenzima? No. Por lo tanto, ¿hace respiración aerobia el eritrocito? No, paradójicamente. Transporta un chorro de oxígeno, pero él no lo usa. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en que obtiene energía este eritrocito es mediante el metabolismo de carbohidratos solo a nivel de 2 ciclos: glucólisis anaerobia y vía de las pentosas. ¿Ok? La vía de las pentosas la van a ver paso a paso en bioquímica 3. Ahorita la voy a mencionar de manera global. ¿Ok? Cuando el eritrocito recibe glucosa a través de los GLUTs, ¿sí?, va a entrar a lo que viene siendo glucólisis. Y en la glucólisis, en la primera etapa, acuérdense que voy a obtener 2 moléculas de 3 carbonos: dihidroxiacetona fosfato. ¿Y cuál es el otro? Gliceraldehído 3-fosfato. De estos gliceraldehído 3-fosfato va a avanzar hasta piruvato. Pero para obtener el segundo piruvato, la dihidroxicetona se isomeriza en un segundo gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? ¿Qué hago ahora con el piruvato? Como no tengo mitocondria, y aquí hay una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para darme 1,3 bifosfoglicerato. Aquí se produce NADH. ¿Dónde lo voy a quemar? En la única ruta del piruvato que puede suceder aquí. ¿Cuál es? Mucho NADH, ¿qué ruta me activa? Lactato deshidrogenasa. ¿Y qué me va a formar? Ácido láctico o lactato. ¿De acuerdo? Este lactato sale del glóbulo rojo a torrente sanguíneo y llega a 2 órganos, uno de ellos principalmente para ejecutar ciclo de Cori. ¿Quién es? Hígado. Y aquí, mediante el ciclo de Cori, ese lactato termina como glucosa otra vez para volvérselo a mandar al glóbulo rojo y al cerebro. El otro órgano que ejecuta esto, ¿quién es? Riñón. Riñón también puede hacer Cori. ¿Ok? Pero el que lo hace mayoritariamente es hígado. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Ok, porque en el eritrocito hay una ruta alterna. Existiendo una enzima llamada bifosfoglicerato mutasa. ¿De acuerdo? Bifosfoglicerato mutasa. Y parte del 1,3-bifosfoglicerato se isomeriza a 2,3-bifosfoglicerato requerido para el proceso de desoxigenación. ¿De acuerdo? Eso, es decir, que de ahí va a partir. De la misma glucólisis hay un intermediario en la fase 2, que es 1,3-bifosfoglicerato. En la mayoría de los tejidos, todo el 1,3-bifosfoglicerato sigue su camino hasta piruvato. De acuerdo, y me da el rendimiento neto de 2 ATPs. Pero en el eritrocito se tiene una ruta alterna. ¿De acuerdo? Y en esta ruta alterna, parte del 1,3-bifosfoglicerato se isomeriza a 2,3-bifosfoglicerato. Y una vez que el bifosfoglicerato es utilizado y se libera de la hemoglobina, se regresa otra vez a 1,3 para que pueda transformarse en piruvato. ¿Sí me explico? ¿Por qué hace esto el eritrocito? Porque necesito del 2,3-bifosfoglicerato para que la hemoglobina pueda liberar su oxígeno. Imaginen que el 100% del oxígeno de la hemoglobina lo dividiéramos en terceras partes. Una tercera parte se libera por aumento de presión de CO2 en los tejidos. Otra tercera parte de la hemoglobina oxigenada libera su oxígeno por descenso de pH. Y la otra tercera parte se libera por unión de 2,3-bifosfoglicerato a la cadena beta-globina. ¿Y se isomeriza con ayuda de qué? De la enzima
glucólisis. ¿Sale? Ahora, ¿qué otro metabolismo hace el eritrocito aquí? Que nos va a marcar la pauta para entender otro subtema de la unidad de bioquímica respiratoria, ¿sí? La otra parte son los radicales libres de oxígeno y cómo estos afectan el proceso de oxigenación de tejidos al transformar la oxihemoglobina en metahemoglobina. ¿De acuerdo? Aquí hay un segundo metabolismo del cual les voy a hacer solo mención, no lo voy a ver paso a paso. Glucólisis tampoco lo vi ahorita paso a paso, pero porque anteriormente ya lo abordamos. Simplemente fue jalar la información hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, la otra etapa del metabolismo energético que se lleva a cabo en el glóbulo rojo es la vía de las pentosas. ¿Cómo sucede? Bueno, cuando nosotros transformamos glucosa en la glucólisis en glucosa 6-fosfato, esta puede agarrar dos caminos: seguir por glucólisis o tomar la vía de las pentosas. Y en la vía de las pentosas hay dos productos muy importantes. ¿Sí? Hay dos productos muy importantes de forma resumida: ribosa y la formación de NADPH, un equivalente a reducción. Esta vía de las pentosas está separada en dos fases. La primera etapa me da producción de NADPH y en la segunda etapa puedo manejar muchos azúcares que no tienen un ciclo metabólico propio para transformarlos en ribosa o conectarlos con glucólisis. ¿Sí? En el glóbulo rojo la vía que predomina es esta, la vía de la primera fase. Esa es la que predomina en el glóbulo rojo. ¿Por qué? ¿Qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. Ah, ok. Tiene un chorro de oxígeno, ¿cierto? Imagínate que este oxígeno que está presentando, este eritrocito está pasando por una zona de tu cuerpo que tiene un proceso inflamatorio. Y en este proceso inflamatorio hay presencia de radicales libres. ¿De acuerdo? Si hay presencia de radicales libres, entonces este oxígeno lo que hace es robarse los electrones del radical para estabilizarlo. ¿De acuerdo? Y este radical libre me va a generar el radical superóxido dentro del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Y si me formas el radical superóxido y siguen habiendo radicales libres o electrones libres por una infección, por un traumatismo, por un fallo metabólico en el cuerpo, este recibe más electrones y hay hidrógenos en el sistema, se transforma en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada dentro del eritrocito. Y este es bien inestable. Con cualquier otro electrón se desestabiliza para darme un radical libre sumamente potente llamado radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo daña membranas. ¿Qué sucede si este radical libre me daña las membranas, que genera peroxidación lipídica, que la vamos a ver en su momento un poquito más adelante? ¿De acuerdo? Pero el efecto final es, si los fosfolípidos de membrana tienen cierta distancia que condiciona el poro de membrana, y esa distancia está determinada por las cadenas de ácidos grasos que forman a los fosfolípidos, ¿sale? Y estos ácidos grasos, la única distancia que hay entre las dos la marca un átomo de hidrógeno en medio de ellos. Esto me genera un poro de membrana pequeño. La peroxidación lipídica consiste en introducir oxígeno a causa de ese radical libre entre los dos ácidos grasos. Y no introduce un oxígeno, introduce una molécula completa. Introduce un peróxido, y un peróxido tiene dos oxígenos juntos, asociados a agua. Por lo tanto, imagínate el poro de membrana que vas a tener. Si este es mi poro normal, y el hidrógeno que está de cada lado del esqueleto carbonado es un átomo pequeño, porque el hidrógeno es el número 1 de la tabla periódica, y el oxígeno tiene el número 8,
quiere decir que el oxígeno es 8 veces más grande que el hidrógeno, ¿cierto? Ok, métele 2 oxígenos aquí en lugar de hidrógeno, aumenta la distancia 8 veces. ¿Qué pasa con el poro? Se amplía. Y si el poro de la membrana, los poros de la membrana se amplían, ¿qué pasa con los mecanismos de transporte regulados? ¿Siguen funcionando o se vienen abajo? Se vienen abajo porque ya no necesitas un mecanismo de transporte porque están los poros tan grandes que todo puede entrar y todo puede salir y eso condiciona la hélice eritrocitaria. ¿Sí me explico? Entonces, para evitar esa hélice eritrocitaria, por el hecho de que el eritrocito va cargando su propia bomba atómica, ¿cierto? Va cargando su propia dinamita que lo puede destruir. Entonces, este radical hidroxilo va a ser inactivado con NADPH. Por eso lo forman en la vía de las pentosas. Llevas una bomba y llevas lo que va a durar la bomba. ¿Sí me explico? Entonces, estos radicales libres nosotros los vamos a ver más adelante. Cuando nosotros tenemos un fallo en la vía de las pentosas, no se produce NADPH, por lo tanto el eritrocito es incapaz de poder inactivar radicales libres y puedes encontrar una anemia hemolítica asociada. Un fallo en la oxigenación. ¿De acuerdo? Más o menos tu pregunta. No entendí por qué se llaman los radicales libres. Ok. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita solamente te estoy dando una versión global de los dos tipos de metabolismo, que es el glóbulo rojo y para qué los usar. Un radical libre es una molécula cualquiera, ¿sí? Que tiene electrones desapareados. Molecularmente hablando, para que un átomo sea estable, ¿cuántos electrones debe de tener en su última capa? ¿Verdad? El objeto, ¿verdad? Ok. ¿Los puede tener así? ¿Esto sería válido? ¿Electrones separados? No, sería sumamente inestable. Los electrones que deben estar en la última capa deben estar en pares. Si un átomo en su última capa tiene electrones desapareados, ese electrón es muy inestable. Esto es un radical libre. Y es tan inestable que va a robarle a la primera molécula que tenga enfrente un electrón. ¿Sí me explico? Si tú tienes una molécula, pensemos fosfolípidos de membrana. ¿Sale? Estas son cadenas de carbono, ¿cierto? Carbono, 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 con hidrógenos. ¿Estás de acuerdo? Si un radical libre se topa con cualquier molécula, en este caso se está topando con la membrana del eritrocito. Este radical libre de alta afinidad por los electrones lo que hace es robar un hidrógeno con todo su electrón y te lo traes para acá. Dejó de ser radical libre porque ya apareció su electrón. ¿Y cómo quedó ese lípido de membrana? Quedó con un electrón desapareado, ahora es un lípido radical. ¿Me explico? Ahora es un lípido radical. Y como soy una persona aerobia, uso el oxígeno y el oxígeno tiene una alta electronegatividad, que es una alta capacidad para retener electrones y una alta afinidad por los electrones. Imagínate una molécula de oxígeno aquí de metiche. Ah, pues ves el electroncito y se pega aquí y queda como peróxido radical. Y es ahí cuando el poro de membrana se amplía. Y hay que detener el radical antes de que cause problemas. ¿Y con qué lo voy a detener? Con una enzima que va a transferir el electrón que le falta al radical con hidrógeno para evitar que dañe membranas. ¿Me explico? Sí. Esto es a grosso modo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo me quedé con la duda de, bueno, creo que
libres de quitar los electrones para estabilizarlos. Pero entonces, ¿quién a quién le quita los radicales? O sea, me refiero a... Va a haber radicales libres de oxígeno y van a haber radicales libres que no son de oxígeno. Cualquier molécula que le falte un electrón es un radical y es inestable. Tienes que tener electrones apareados. ¿De acuerdo? Pero nosotros somos organismos aerobios. Quiere decir que tenemos demasiado oxígeno en el cuerpo. ¿De acuerdo? Y el oxígeno dentro de todos los elementos químicos, por su ubicación en la tabla periódica, es uno de los elementos con mayor electronegatividad que hay. ¿Y qué es electronegatividad? La capacidad de retener a tus electrones de la última capa con suficiente fuerza. Y si la electronegatividad es muy alta, no solo retienes a tus electrones, sino que te puedes hacer de otros electrones extra. Es por eso que los radicales libres primero actúan sobre otras moléculas o pueden actuar con el oxígeno. Si el radical libre está enfrente del oxígeno, el oxígeno le va a quitar el electrón al radical y ya me va a dejar pares y le quita la función radical. ¿Sí? ¿Me explico? Más o menos. Esto obviamente lo vamos a extender más adelante, que estoy básicamente presentándoles ahorita. Fíjense hasta dónde llegamos solo por mencionar cuáles son los requerimientos que necesito tener para que la hemoglobina con oxígeno suelte el oxígeno. ¿Qué necesito tener? Aumento de CO2, descenso de pH y presencia de 2,3-bifosfoliserato. Y para llegar a 2,3-bifosfoliserato tuvimos que abordar metabolismo eritrocitario. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sale? Ok. Entonces, esto es lo que nos espera más adelante. Ahora, la hemoglobina puede estar en dos estados. ¿Puedo quitar todo esto? ¿Sale? La hemoglobina puede estar básicamente en dos estados, con oxígeno o sin oxígeno. ¿De acuerdo? La hemoglobina con oxígeno, oxihemoglobina. Hemoglobina sin oxígeno, desoxihemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina, ¿qué saben de ella, Porque la tuvieron que haber mencionado ahorita en Respi. Ay, Dios mío, se quedaron mudos. A ver, ¿qué pecho? Lo que sepan, lo poquito que sepan de la hemoglobina, lo mucho que sepan. ¿Qué dices, Cruz? Está en la... Bueno, y es ganancia, mijo. Al menos dijo está en la sangre, ¿ok? Bien. La hemoglobina es una proteína en forma de tetrámero. Tómala. Ok. Tetrámero, 4 unidades de proteína. ¿Sí? El ser humano puede tener varios tipos de hemoglobina, sin embargo, en el adulto la hemoglobina que va a dominar es la hemoglobina tipo A. Y la hemoglobina tipo A está formada por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta. Esta es la hemoglobina del adulto y la hemoglobina que se obtiene por recambio a partir del 6º mes de vida. El bebé nace con hemoglobina fetal. A partir del nacimiento, los eritrocitos con hemoglobina fetal que llegan a sus 120 días de vida van desapareciendo y los nuevos que se van formando salen con hemoglobina. Es por eso que a partir del 6º mes, más o menos, el bebé ya hizo casi un recambio completo de su sangre y pasa de hemoglobina fetal a hemoglobina A. ¿De acuerdo? Básicamente, este tetrámero está formado por 2 dímeros. Una cadena globina alfa con una beta me hace un dímero. La segunda cadena alfa con la segunda beta me hace el segundo dímero, formando el tetrámero. 1, 2, 3, 4, tetra. ¿Ok? Los dímeros se unen entre ellos a través de interacciones fuertes, básicamente por enlaces hidrofóbicos. ¿Qué significa esto? Que se unen como si fuera mantequilla con aminoácidos hidrofóbicos como la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina y la fenilalanina. ¿Ok? Esos se juntan en el espacio y se fusionan como mantequilla y no los vas a soltar. ¿Ok? Pero los 2 dímeros, para que se mantengan unidos, lo hacen a través de puentes de hidrógeno. Cuando la hemoglobina está
está desoxigenada, hay muchísimos puentes de hidrógeno entre los dos dímeros, haciendo que el tetrámero esté bien rígido, no se mueva para nada, esté en su lugar. ¿De acuerdo? Pero conforme se va uniendo oxígeno, imaginen que aquí el compañero Hugo, sí, Hugo, imagínate que tú eres uno de los dímeros y estás puenteando con la compañera, ¿sí? Dale las dos manos. Ay, Dios, quedaste muy torcido. A ver, volteate tantito para acá. ¿Ok? Tienes por puente de hidrógeno, simplemente ponga las manos así, no agarradas, pero sí, más o menos interactuando. Ahí está. ¿Ok? Si este dímero, que esta cadena de globina, yo le voy a poner un átomo de oxígeno, porque cada globina tiene un grupo hemo. Cada grupo hemo tiene un átomo de hierro en estado de oxidación +2 y por eso le permite hacer unión con oxígeno. ¿El oxígeno con qué carga trabaja? -2. ¿El hierro qué carga tiene? +2. ¿Cargas opuestas? Ah, por eso. ¿Ok? Pero también sabemos que tienen cierto número de enlaces cada cosa, ¿no? Entonces, aquí hay puentes de hidrógeno. Si yo le voy a dar oxígeno a él, tiene que soltar algo, ¿cierto? Entonces, imagínate que sin oxígeno están unidos, así que para donde caminen, van caminando los dos. No están flexibles, ¿no? Pero si yo le doy oxígeno, obligo a que suelte un puente de hidrógeno. Le di oxígeno. Al estar con un puente de hidrógeno menos, la unión entre ellos es un poquito más flexible. Entonces pueden ir caminando así, y luego como que bailan y giran y todo, ¿no? ¿Eso para qué me ayuda? Para que las otras moléculas de globina se relajen un poquito en el espacio y el grupo hemo lo giren un poquito más hacia afuera y sea más fácil que el resto del oxígeno se pueda pegar. ¿Me explico? Porque para que se una la primera molécula de oxígeno, está tan rígida la molécula que los grupos hemo están muy internalizados. Están muy al interior de la molécula de hemoglobina. Entonces, para que se una la primera molécula de oxígeno, necesita haber una alta presión de oxígeno. Pero en cuanto se pega la primera molécula, como se sueltan puentes de hidrógeno, las otras tres globinas se empiezan a aflojar un poquito y exponen más fácilmente el grupo hemo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, la segunda molécula se une más fácil o más difícil. Más fácil. Y cuando se unen, se rompen más puentes. Por lo tanto, las otras dos globinas empiezan a moverse bien curadas y exponen más fácilmente el grupo hemo. La tercera molécula de oxígeno se unirá más fácil o más difícil. Y la cuarta, mucho más fácil. De hecho, a esa unión del oxígeno se le llama efecto de cooperatividad, que probablemente lo leyeron en un capítulo de fisiología. Sí, efecto de cooperatividad. La primera molécula que se une, ¿sí? Cuando se une la cuarta molécula de oxígeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumentó 300 veces. ¿Ok? Entonces, si está entrando oxígeno para unirse a la hemoglobina, primera molécula de oxígeno baja afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero por efecto de cooperatividad. Para cuando se une la cuarta molécula de oxígeno, la afinidad aumentó 300 veces. ¿Me explico? Ahora, como la hemoglobina sin oxígeno tiene muchos puentes de hidrógeno entre ellas, imagínate 4 de ustedes agarrados de la mano, ¿no? Bien agarraditos de la mano. Para donde se mueve uno, se mueve el otro, ¿no? Y se tiene que mover casi al mismo ritmo. Tienen que ir bien rígidos, bien parejitos en el movimiento. Si no, la molécula de ustedes 4 va a dar al suelo y escupe las muelas. ¿Cierto? Pero conforme se van soltando un poquito, pues ahora sí que puedes caminar hasta en filita india, ¿no? Y no te vas a caer. ¿Ok?
oxígeno, por estar tan rígidas las posiciones de las globinas, se le conoce como hemoglobina T. Esta hemoglobina T significa taut o tensa en relación a la estructura rígida por la alta unión entre ellas. Hemoglobina T, taut o tensa. Y una vez que se va uniendo el oxígeno, por efecto de cooperatividad, vean ahora el número de enlaces por puentes de hidrógeno disminuyó mucho. Por lo tanto, el movimiento de los dos dímeros adquiere flexibilidad, ¿de acuerdo? Y a este tipo de hemoglobina con oxígeno se le conoce como hemoglobina R o hemoglobina relajada. Cuando les hablen de hemoglobina T, es hemoglobina desoxi. Y cuando les hablen de hemoglobina R, les habla de hemoglobina oxigenada u oxihemoglobina. Y me imagino que cuando han estado leyendo un poquito sobre la fisiología, les han mencionado estos tipos de hemoglobina. Y a lo mejor cuando los veían se quedaban, ¿qué es eso? Ahí está. ¿De acuerdo? Todos estos son conceptos generales que nos van a ayudar a ir aterrizando. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes también deben haber visto ya, espero, la curva de disociación de la hemoglobina. ¿En serio? 3 semanas y no lo han visto, no manches. Supongo que algo de esto ya habían visto. ¿No? Lo único que yo tenía de hemoglobina era el eritrocito, hemoglobina y entre paréntesis con hierro. Wow, increíble. Eso es para primaria, amiga. Gachamente, ¿eh? O sea, feamente eso es para primaria. Ok, bueno. Tomando en cuenta que la hemoglobina tiene una alta afinidad con el oxígeno y que necesito moléculas que la obliguen a soltarlo, ¿sale? Existe lo que se llama curva de disociación de la hemoglobina. ¿De acuerdo? En esta curva de disociación de la hemoglobina básicamente es una gráfica. En el eje de las Y se grafica el porcentaje de saturación de hemoglobina, que ¿qué es? Me van a decir sepa Dios, ¿verdad? Ok, porcentaje de saturación de oxígeno. Y en el eje de las X se grafica la presión parcial de oxígeno. Ok, ¿se acuerdan de la etapa fea de COVID? Que todos tuvimos que estar aisladitos en casa y que cuando nos permitieron empezar a salir tendríamos que salir casi como astronautas, ¿no? Con cubrebocas y andar con el gel y cada vez que agarrabas algo échate gel y cosas por el estilo. Y cuando tú llegabas a algún lugar, por ejemplo a una clínica, antes de entrar o a una farmacia, persona que iba entrando le ponían el pulsioxímetro. Pulsioxímetro es como si fuera un ganchito para la ropa que te ponen en el dedo para ver el nivel de oxigenación de tu sangre. Y te decían, si el porcentaje de oxigenación está abajo del 95%, vete a tratar. ¿Sale? Ok. ¿Qué es el porcentaje de saturación de oxígeno? ¿Y qué es la presión parcial de oxígeno? Desde ahí tenemos que empezar a trabajar, porque de otra manera no vas a entender lo que es una gasometría completa. ¿Ok? Imaginen lo siguiente. Les faltan muchos datos básicos, chavos. Un buen. Hasta el primer oro por ustedes. Imagínense que esto es un vaso sanguíneo, ¿vale? ¿Ok? Ese es un vaso sanguíneo. Vamos a pensar, a imaginar que la cosa esa que dibujó la química es un vaso sanguíneo. Obviamente, el interior tiene plasma, un 50% aproximado de plasma, que es el líquido que contiene nutrientes, desechos, hormonas, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Y está suspendido los glóbulos rojos.
van viajando bien cool. Se van empujando, pateando, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que lleva la hemoglobina? La hemoglobina lleva unida oxígeno. Si lleva oxígeno, ¿está en forma T o en forma R? R. ¿Ok? Pero también tenemos oxígeno disuelto en el plasma, aunque es un gas. ¿Sí? Los gases tienen cierta solubilidad en los líquidos a cierta presión y cierta temperatura. ¿Ok? Entonces, esta hemoglobina del glóbulo rojo contiene unido oxígeno, pero también hay oxígeno libre en el plasma disuelto. El porcentaje de saturación de oxígeno representa el oxígeno pegado a la hemoglobina. Eso representa el porcentaje de saturación. ¿De acuerdo? Y el oxígeno libre disuelto en el plasma es lo que conocemos como presión parcial de oxígeno. ¿Va? Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos oxígenos, así como está plasmado, es el que puede interactuar con el tejido? ¿El oxígeno unido a la hemoglobina o el oxígeno disuelto en plasma? El disuelto en plasma. Entonces, cuando tenemos nosotros una capilar que está irrigando un tejido, el que va a pasar hacia el tejido va a ser el oxígeno libre. Este difunde al espacio intersticial para luego ingresar por difusión al interior de la célula y poder ser utilizado en su metabolismo celular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué onda? ¿Qué hago con todo el oxígeno presente en la hemoglobina? Ah, pues es ahí donde ocupo las tres condiciones. ¿Sale? Para que este oxígeno pegado a la hemoglobina quede como oxígeno libre, parte de la presión parcial de oxígeno, ¿qué necesita pasarle al glóbulo rojo? Tiene que descender el pH, tiene que incrementar el CO2 a nivel del eritrocito y tengo que tener presencia de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Me explico? De otra manera, no voy a soltar ese oxígeno que forma parte de la saturación. ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, este evento se grafica en lo que viene siendo en la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? En el eje de las Y se va a graficar o se va a señalizar el porcentaje de saturación de hemoglobina. Y en el eje de las X, la presión parcial de oxígeno. Ahora sí nos entendemos de qué estamos hablando. ¿Sale? Ok. Cuando nosotros tenemos una saturación muy elevada, ¿sí? ¿Cómo va a estar la presión parcial de oxígeno? Muy disminuida, porque todo el oxígeno está pegado al glóbulo rojo. ¿Sí? Sin embargo, es influida por el pH, ¿cierto? ¿Y nosotros qué pH manejamos? Manejamos un pH normal de 7.35 a 7.45, ¿cierto? Para este rango de pH fisiológico, mi curva de disociación quedaría en medio de estas dos. ¿De acuerdo? Y normalmente, si nosotros hablamos de un pH ácido, lo que hace es, si el pH ácido aquí me promueve que suelte la hemoglobina al oxígeno, ¿qué pasa con la saturación de oxígeno? ¿Sube o baja? Baja. Por eso veo que la saturación en acidez está más abajo, porque está soltando más. Y si está soltando oxígeno, ¿qué pasa con la presión parcial de oxígeno? Sube. Empezamos a subir. Si tengo un pH alcalino, yo estoy en una alcalosis. Ojo, si el pH ácido promueve liberación de oxígeno, el básico que esté bien agarrado. ¿Sí me explico?
Por lo tanto, en un pH básico, la hemoglobina no va a soltar el oxígeno, lo va a mantener unido. ¿Qué va a pasar con el porcentaje de saturación? ¿Sube o baja? Por eso veo la curva más arriba. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con lo que viene siendo la presión parcial? Va a disminuir, por eso al recorrer la curva de disociación hacia la izquierda por pH básico, aumenta la saturación, pero disminuye la presencia de oxígeno libre que puede difundir a tejidos. Entonces, si hablamos de una alcalosis metabólica, ¿cómo espero la oxigenación de tejidos? ¿Aumentada o disminuida? A ver, fíjense bien. Si tengo un pH alcalino, tengo una alcalosis metabólica, ¿cómo espero la oxigenación a nivel de tejidos? ¿Normal, alta o baja? Baja. ¿Por qué? Con la alcalosis no puedo liberar el oxígeno, aumenta la saturación, disminuye la presión parcial de oxígeno, por lo tanto tengo menos oxígeno para difundir a tejidos, entro en hipoxia. ¿Me explico? ¿Más o menos? Entonces, esta saturación, esta curva de disociación se va a afectar por pH, se va a afectar por CO2 y se va a afectar por 2,3-bifosfoglicerato. ¿Ok? Si yo tengo poco bifosfoglicerato, ¿hacia dónde va a ir la curva? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Poco bifosfoglicerato. ¿Va a ir a la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Por qué? Porque yo necesito 2,3-fosfoglicerato para desoxigenar la hemoglobina. Si no lo tengo, se mantiene oxigenada, va a la izquierda. ¿Sí me explico? Aumenta la saturación, disminuye la presión parcial. Lo de derecha e izquierda no lo capté. Esta es tu base. Izquierda. Si vas hacia la izquierda, predomina saturación. Si vas a la derecha, predomina ¿qué? ¿Saturación o presión parcial? Exacto. Predomina presión parcial. ¿Qué te lleva hacia la izquierda? Te lleva hacia la izquierda pH básico. Te lleva hacia la izquierda una baja concentración de CO2 y te lleva hacia la izquierda una baja concentración de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué te lleva a la derecha? pH ácido. ¿Qué te lleva a la derecha? Una alta concentración de CO2. ¿Qué te lleva a desoxigenar o a la derecha? Te va a llevar a lo que viene siendo una alta concentración de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué forma predomina de hemoglobina cuando tú tienes una alta saturación de oxígeno por causa de pH bajo, por causa de pH alto? Miento. ¿Qué tipo de hemoglobina va a predominar cuando tú tienes pH básico, tienes CO2 bajo y tienes 2,3-bifosfoglicerato disminuido? ¿Forma TAUT o forma R? ¿Por qué? Porcentaje de saturación alta, estás a la izquierda. ¿Cómo está el porcentaje de saturación? Elevado. Si el porcentaje de saturación está elevado, ¿qué significa? Que tengo mucho oxígeno pegado a la hemoglobina. ¿Qué tipo de hemoglobina tengo aquí? Hemoglobina R. ¿De acuerdo? Si tengo la curva de disociación inclinada hacia la derecha, y esto es porque tengo un pH ácido, ¿qué hace? Suelta oxígeno, aumento, presión parcial. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la hemoglobina si está soltando el oxígeno? ¿Con o sin oxígeno? Sin oxígeno. Y si está sin oxígeno, ¿qué tipo de hemoglobina predomina? La verde. ¿Sale?
¿Vamos entendiendo? ¿Vaya menos? Esto se supone que ya lo tendrían que haber visto. Esto es fisiología. Y todo eso les van a preguntar en el modular. No captaba por qué el lado derecho era pH ácido, pero ya entendí que es porque como lo suelta, entonces la viene siendo la presión parcial aumenta. Aumenta, exacto. Tú en tu sangre no hay más que dos aguas, hija. El oxígeno o está pegado a la hemoglobina o está en el plasma. En un paciente normal tengo un equilibrio entre ambos. ¿Sí? Y dependiendo del pH, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. En un pH ácido tiene menos afinidad por el oxígeno. Porcentaje de saturación disminuye, aumenta presión parcial. ¿Sale? En un pH básico aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo tanto aumenta la saturación y baja la presión parcial. ¿Sale? ¿Más o menos? Ok. Lo que sigue, ahora sí, vamos a conocer efecto Bohr y efecto Haldane a través de reacciones químicas. ¿Sale? Y para eso lo voy a hacer a pintarrón, no voy a usar cañón para que no nos perdamos. ¿Les parece? Va. Esto ya está en sus diapositivas, ya están cargadas en la plataforma Moodle. Ahí cuando tengan tiempo, echen una revisadita antes de que se acerquen las etapas finales del parcial, porque ahí no van a tener chance de ver nada. Van a andar con todos los trabajos encima. Insisto, ¿ya se organizaron con lo del mapa metabólico o le están haciendo a loco? Le están haciendo a loco. Sus caritas los delatan. Ok, luego no me digan, y Mica me da una semana más para entregar el mapa porque puro churro no les voy a dar tiempo extra. ¿Y por qué no les puedo dar tiempo extra? Porque tenemos un tiempo límite para entregar planificaciones finales. Ya no nos podemos extender. Entonces, organícense, por favor, porque no hay tiempos extra para nada. Una vez que oficialmente se cierra el semestre, se cerró. Ya no hay más. ¿Ok? Voy a borrar esto y ahora sí, alguien apague el proyector, por favor. Muchas gracias. Voy a quitar. ¿Puedo quitar todo esto de aquí? ¿Cuál es el otro nombre de decir que está oxigenado? Oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. O sea que ahorita visto casi pura anatomía. Mira, sí, Pero se supone que llevan las materias al parejo, ¿no? Las de anatomía y las de fisiología se supone que no se usan al la parejo. hemoglobina va desde Que ella se pasó acá. Es que a la gente le gustan mucho los árboles. ¿Quién es el La australiana. Pero en algún momento tiene que tocar Borijaldán, ¿ya los tocó? Supongo que me va a tocar la siguiente semana. Porque esta semana vamos al la farma. hemoglobina. Supongo que la siguiente ya vamos a Probablemente tenemos clases. Sí, me comentaron que tuvo que posponer. Espero que esté bien. Ay, porque a veces le pasan unas cosas que ni te las esperas. Ok, voy a empezar con el efecto Bohr. Ok, el efecto Bohr no refleja el intercambio gaseoso entre glóbulo rojo y tejido. No pulmón, ok, glóbulo rojo y tejido. Efecto Bohr. Ok, efecto Bohr y entre paréntesis una breve definición: intercambio gaseoso entre glóbulos rojos y tejidos. Imaginemos que esta es una célula de tejido. ¿Ok? Y tenemos contacto con un vaso sanguíneo. Sin duda.
voy a ponerlo grandote para que veamos qué pasa. Si no, de otra forma me va a quedar todo chiquitito, chiquitito. ¿Okay? Tenemos el glóbulo rojo. Obviamente en el plasma tenemos disuelto el sistema amortiguador del ácido carbónico. En el plasma vienen nutrientes, desechos, minerales, etcétera, todo lo que hay en sangre. ¿Okay? De tal manera que a partir de estos capilares ha fluido, vamos a pensar en un ciclo previo, ha fluido ya nutrientes hacia las células y han entrado a través de sus diferentes transportadores, dependiendo de qué nutriente hablemos. Si entró glucosa, si entraron aminoácidos, si entraron ácidos grasos, la célula los va a metabolizar. Puede ser tejido cardíaco, puede ser músculo esquelético, puede ser, no sé, cerebro, glandular, lo que ustedes gusten y manden, un tipo de tejido. ¿Ok? La glucosa llega hasta piruvato. Los aminoácidos pueden obtener piruvato, pueden obtener también acetilcoenzima A. ¿Sale? Y acetilcoenzima, obviamente, vamos a introducirlo al ciclo de Krebs cuando estamos hablando de metabolismo energético. ¿Okay? Los ácidos grasos, al degradarse, me dan acetilcoenzima y muchos otros aminoácidos me dan directamente algún componente del ciclo de Krebs. ¿Sale? Los aminoácidos lo voy a poner así en línea punteada para que se distinga un poquito, porque el color es el mismo para todos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ok. En el ciclo de Krebs, durante lo que viene siendo las diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo, se da la producción de las siguientes moléculas. Un producto residual de 2 moléculas de dióxido de carbono por cada acetilcoenzima. Cada ciclo de acetilcoenzima hacia Krebs me da 3 NADHs, me da un FADH2 y me da un GTP. ¿De acuerdo? De los metabolismos que conocemos hasta ahorita, el que más hemos hecho énfasis es en el metabolismo de carbohidratos. Y sabemos que de piruvato a acetilcoenzima A, piruvato de 3 carbonos termina como una molécula de 2 carbonos vía PDH, ¿cierto? Eso quiere decir que de piruvato a acetilcoenzima A se obtiene un CO2 más, porque tenemos piruvato de 3 carbonos y ahora acetilcoenzima es de 2. Entonces aquí tuvo que haber una pérdida de CO2. ¿De acuerdo? Cada uno de estos equivalentes de reducción NADH y FADH van a ingresar a la cadena de transporte de electrones acoplado a la fosforilación oxidativa, y específicamente en la cadena de transporte de electrones hay un complejo que es el único que tiene afinidad por el oxígeno, que es ¿cuál complejo? Ok, complejo 4. ¿De acuerdo? Si todo funciona bien y si tengo oxígeno unido al complejo 4, entonces lo que es el NADH y el FADH entran a la cadena de transporte de electrones, me dejan los electrones, salen en forma oxidada para volver a entrar a ciclo de Krebs, ¿cierto? Y el FADH sucede algo similar. Entra el FADH, me deja sus electrones, sale como FAD y se vuelve a utilizar, permitiendo los saltos electrónicos, el gradiente de protones, la activación del complejo 5 para finalmente darme moléculas de ATP que se obtienen por todo ese mecanismo oxidativo de los diferentes nutrientes. Y la molécula de oxígeno termina en forma de moléculas de agua. Es todo un proceso oxidativo, pero aquí lo importante es, ok, ¿cómo le hago para que el oxígeno
del eritrocito se libere, ingrese a las células de los tejidos y pueda interactuar con el complejo 4 de la cadena de transporte. Es ahí donde quiero ver mi efecto Bohr. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros muchas moléculas de oxígeno unidas a las hemoglobinas. Aquí viene pura hemoglobina T o pura hemoglobina R. Pura R. Pura relajada. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar? Condiciones para que esa hemoglobina libere el oxígeno. Dijimos, son 3. Elevación de CO2, descenso de pH, aumento de 2,3, bifosfoglicerato. En el efecto Bohr participan estas dos, CO2 y pH. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy produciendo como producto de desecho? CO2. Es un gas. Y la mitocondria lo está produciendo en cantidades industriales. Por lo tanto, tengo una alta presión de CO2 a nivel del tejido. ¿Cumplo con esta regla? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, este CO2, vámonos para afuera. Sale por difusión y ahora tengo un buen de CO2 en el intersticio. Para luego difundir hacia el vaso sanguíneo e ingresar al eritrocito. Todo mediante difusión. Difusión. Es un gas de bajo peso molecular. Entonces, por difusión tienes una alta presión en tejido, tienes poca presión en vaso sanguíneo, difunde hacia el vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? El CO2 que está entrando a raudales, a los glóbulos rojos, una parte del CO2 por competencia desplaza el oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí sale, sale, desplazas al oxígeno y te va a dar lo siguiente. Te va a dar hemoglobina unida a CO2 más oxígeno libre. Acabas de liberar oxígeno de una porción de las hemoglobinas. Ya no tienes hemoglobina oxigenada. Ahora, ¿qué tienes? Hemoglobina unida al dióxido de carbono. Esta recibe un nombre particular. Se conoce como carbamino hemoglobina. No es carboxiemoglobina. Carboxiemoglobina es altamente tóxica y se encuentra unida a monóxido de carbono. ¿De acuerdo? El CO2 unido a hemoglobina es carbamino hemoglobina. ¿Ok? Pero esto lo hace por disociación. Hay una presión muy alta. Por otro lado, recordemos que dentro de lo que vienen siendo los sistemas amortiguadores participan enzimas. Y la enzima nitrasa carbónica no solamente se expresa en las membranas de las células del endotelio vascular, también tenemos isoenzima intracelular. Entonces, dentro del glóbulo rojo, ¿a quién creen que nos vamos a encontrar? A la señorita anhidrasa carbónica, tómala. ¿De acuerdo? Por lo tanto, parte del CO2 que está entrando al glóbulo rojo, ¿sí?, a través de la anhidrasa carbónica y jalando algo de agua presente en el glóbulo rojo, se va a transformar ¿en qué cosa? En ácido carbónico. Y luego, por la misma anhidrasa carbónica, se va a disociar en hidrogenión más bicarbonato. ¿Ok? Entonces, tenía CO2, ahora está como carbamino hemoglobina, ahora está formando parte de lo que es el sistema amortiguador, ¿sí? El ácido carbónico que se formó ya no está porque se disoció en hidrogenión y bicarbonato. Siguiente condición para desoxigenar, ya cumplí con una, elevación de CO2. ¿Qué otra cosa necesito? Descenso
ya los tengo. ¿De acuerdo? Entonces, este hidrógeno y este oxígeno compitan por la hemoglobina. De hecho, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el hidrógeno y menos afinidad por el oxígeno. ¿Qué va a pasar entonces? Que si yo tengo hidrogeniones, estos hidrogeniones, dice la hemoglobina ya va con pareja, ¿no? Pero ve a alguien que le gusta más y se ve que para allá me gusta. ¿Ok? Gachamente. Entonces, como tiene mayor afinidad por el hidrógeno, este hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y me va a dar hemoglobina ácida más oxígeno libre. Y no estoy produciendo solo una ecuación. Se están produciendo un montón de ecuaciones del sistema amortiguador dentro del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues imagínate que tengo más hidrógenos ahí, imagínate, o ponle otra reacción si gustas, imagínate que tengo más hidrógenos aquí, entonces con más hidrógenos aquí, otro hidrógeno acidifica otra molécula de oxihemoglobina, me da hemoglobina ácida, más oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a hacer con todo este oxígeno libre que está en forma gaseosa? Va a salir del glóbulo rojo hacia el plasma, ¿cierto? Voy a tener un buen... Y entonces este oxígeno libre, como es un gas, va a difundir. ¿Qué pasa con la presión parcial de oxígeno aquí? Aumenta la presión parcial de oxígeno, y como aumenta mi presión parcial de oxígeno en el vaso sanguíneo y tengo poco oxígeno en los tejidos, ¿para dónde va a ir? Para donde hay menos. Difusión hacia el intersticio, de aquí hacia la célula, para ser utilizado en la cadena de transporte. ¿De acuerdo? Suéltala. Una duda. Lo de acidificarse va a pasar al mismo tiempo que se une el CO2. Sí. Está pasando al mismo tiempo. Parte del CO2 desplaza directamente al oxígeno. Parte del CO2 está formando el sistema amortiguador para proveer los hidrógenos necesarios para acidificar la hemoglobina y que suelte el oxígeno. Y al mismo tiempo, el metabolismo energético vía glucólisis del eritrocito está proporcionando 2,3-bifosfoglicerato que se une a la cadena beta-globina para soltar oxígeno. Los tres están pasando al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por eso es tan efectivo el proceso de desoxigenación. ¿Sale? Entonces ahí viene todo. Esto lo voy a poner con doble línea para que no nos perdamos. Vámonos. Cuando llegue este muchacho voy a decir por qué no viene. La segunda vez que viene cuando inicio tema, que no viene. Y luego se anda corriendo. ¿Le tengo que dar carrilla? ¿Me da carrilla a mí, no? Sí, si no, pues está canilla. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sale? Hay un detalle que no hemos manejado en el eritrocito. ¿Qué me quedó del sistema amortiguador adentro? Del eritrocito. ¿Qué usé? Del sistema amortiguador. Bicarbonato. Del sistema amortiguador, ¿qué usé? Hidrógeno. ¿Qué me quedó adentro? ¿Qué hace el bicarbonato? ¿Sube el pH o lo baja? Sube. Y si sube el pH, ¿qué va a pasar con el resto de la hemoglobina que lleva oxígeno? ¿Va a poder soltar oxígeno o lo va a retener? Lo va a retener. ¿Qué debo hacer para que no lo retenga? ¿Lo tengo qué? Sacar. Ajá, porque si yo lo dejo aquí, vamos a tener un pH alcalino en el glóbulo rojo que va a impedir que la hemoglobina siga desoxigenando. ¿Me explico? Ya cayó el 20. Entonces, aquí en el eritrocito tenemos nosotros un intercambiador que me permite sacar el bicarbonato hacia el plasma
Y no hay bronca porque en el plasma tengo sistema amortiguador del ácido carbónico. ¿Y qué carga tiene el bicarbonato? ¿Qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Ok, lo voy a intercambiar por un electrolito de carga negativa muy abundante en el plasma, que es ¿quién? Electrolito carga negativa. Electrolito, sodio, potasio, cloro, calcio, hierro, magnesio, zinc, selenio. ¿Quién? Cloro. Entonces, este bicarbonato que estaba antes, ya no está. Ahora, ¿dónde está? En el plasma. Y parte del cloro que había en el plasma, ya no está en el plasma, ahora está en el eritrocito. Y el cloro no me cambia el pH como tal, o sea, no me afecta tal cual el mecanismo de desoxigenación. Eso lo hace para mantener un equilibrio. Para mantener el equilibrio de pH. Eso, jóvenes, es el efecto Bohr. Entonces, para que el oxígeno se libere del glóbulo rojo al tejido, ¿qué sucede primero? ¿Liberación de oxígeno al tejido o paso de CO2 al glóbulo rojo? Paso del CO2 al glóbulo rojo. El glóbulo rojo a nivel de tejido primero debe de captar el dióxido de carbono para que se tengan los mecanismos de desplazamiento por alta presión de CO2, desoxigenemos parte de la hemoglobina y para que se dé la acidificación del glóbulo rojo para que el resto de la hemoglobina pueda soltar oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con el efecto Bohr a nivel de reacciones. Ese intercambio entre bicarbonato y cloro se da mediante Un transportador de tipo intercambiador. Ahora, si hacemos un pequeño resumen de cómo llegó el glóbulo rojo al tejido y cómo salió a circulación, vamos a sintetizar todo esto y probablemente nos quede un poquito más claro. ¿Sí? Mini resumen aquí a la izquierda. ¿Sale? Y voy a poner las dos condiciones. Condición del glóbulo rojo al llegar a tejidos y condición del glóbulo rojo ahora al salir del tejido, ¿ok? Al salir del tejido hacia pulmón. Ok, cuando el glóbulo rojo apenas llegó, como venía, con oxígeno, sin oxígeno, con CO2, sin CO2, ¿cómo venía? Fíjate, viene la pregunta, cuando el eritrocito llegó al tejido. Apenas llegó al tejido. ¿Llega con oxígeno o con CO2? Escuchen bien. Vas llegando al tejido, vienes de haber cargado oxígeno de pulmón y vas a irrigar apenas. ¿No? Condición del glóbulo rojo al llegar al tejido. Llegan los tejidos cargados de oxígeno, lleva oxihemoglobina. Y una vez que interactúa con el tejido, ¿cómo sale? ¿Qué lleva? CO2, ¿en qué forma? En forma de carbamino, hemoglobina. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? ¿Lleva oxígeno cuando sale del tejido? O sea que el tejido le dio oxígeno al eritrocito. No va con el hidrógeno que... Hemoglobina ácida. ¿Sí? Sale del tejido con hemoglobina ácida. ¿Y qué más lleva? ¿Qué más lleva? Lleva cloro.
el oxígeno, el eritrocito llega a los tejidos cargado de oxígeno y una vez que lleva a cabo el efecto Bohr, sale de los tejidos cargado de carbaminohemoglobina, hemoglobina ácida y cloro. Y con estas condiciones va a llegar al pulmón. ¿Qué tiene que pasar para que este eritrocito con carbaminohemoglobina, con hemoglobina ácida y con cloro termine en pulmón como oxihemoglobina? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Esto es efecto B. Entonces el vaso sanguíneo lo tomó como si fuera del pulmón. ¿Estás en tejido? No, o sea, el de allá antes de entrar al tejido. Se viene de pulmón. Acabas de hacer esto. Ajá, eso es lo que iba. Sí, se llenó de oxígeno y ahora está circulando y llegó a tu corazón, o llegó a tu músculo esquelético, o llegó a tu estómago, o llegó a tu intestino, o llegó a tu glándula tiroides. ¿Sí me explico? ¿Vaya menos? Con esto los dejo aquí para que